¿Qué tal? Buen día y sean bienvenidos a otro tema en este curso para pacientes de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Salvando Latidos. Mi nombre es Jesús González. Entonces vamos a comenzar con este tema importantísimo que es la reanimación cardiopulmonar solo con las manos. ¿Cómo vamos a actuar o cómo debemos actuar ante un paro cardíaco y qué pasos debemos seguir para que en el momento de la emergencia nuestras manos se conviertan en el corazón del paciente, en el corazón de la víctima? Vamos a dar inicio el día de hoy y este es el pequeño índice que es lo que vamos a ver en la clase. Al final de cuentas hay que saber identificar un paro cardíaco y activar la cadena de supervivencia, las compresiones de calidad y el uso del desfibrilador externo automático, el DEA, qué es y cómo se usa. Importantísimo, vamos a tener un poco de datos de historia y por qué es tan importante este tipo de cursos, de capacitaciones y de clases a lo largo de todo el tiempo. En el mundo se registran aproximadamente 135 millones de fallecimientos por causas cardiovasculares. De estas causas cardiovasculares, ¿cuál es la principal de ellas? El paro cardíaco, la muerte súbita. Desgraciadamente, ¿en qué lugares pasaba más este tipo de eventos cardiovasculares? En el hogar y en espacios públicos donde se encontraban más personas alrededor, pero sin la capacitación adecuada o sin el conocimiento de cómo debemos de actuar, no se pudo hacer la reanimación cardiopulmonar de alta calidad y el paciente, en este caso la víctima, se convirtió en un número más de la estadística. Esa es la importancia del por qué este tipo de clases. Vamos a dar un poco de números a nivel estatal, nacional y mundial. En este caso, en el estado de Jalisco, estas gráficas del 2022, donde también nos explica, a final de cuentas, de qué fallecen los jaliscienses. Y la principal causa de muerte de los jaliscienses son las enfermedades del corazón. Cabe señalar que en enfermedades del corazón caben todas, enfermedades autoinmunes, enfermedades de hipertensión, congénitas, infartos, pero a final de cuentas todas ellas pueden llevar a un paro cardíaco y a una muerte súbita. En segundo lugar, algunos tipos de cáncer, tumores malignos. Tercer lugar, diabetes mellitus. Entonces, si nos damos cuenta, nada más en números, le dobla la cantidad de víctimas las enfermedades del corazón a algunos tipos de cáncer. Y esto es importante porque hay muchísima publicidad sobre prevención y diagnóstico oportuno de enfermedades como diabetes, hipertensión o detectar a tiempo tumores malignos. Pero hay muy poca difusión acerca de enfermedades cardiovasculares, de la prevención y del manejo de ellas. Y sin embargo, es una de las causas que se dobla en cantidad de víctimas a la población jalisciense. Pero miren, a nivel nacional no se queda atrás tampoco. Esta es una gráfica del INEGI del 2024, donde nos muestra de qué mueren los mexicanos a final de cuentas. Lo divide tanto en género y el total de ellos. Y cabe señalar que hombres y mujeres, la principal causa de muerte a nivel nacional son las enfermedades cardiovasculares nuevamente. Segundo lugar, diabetes mellitus. Tercer lugar, algunos tipos de cáncer. Ya a partir del cuarto lugar en adelante, ya cada vez va cambiando el tipo de muerte principal y influye también tanto por edad como por género. Pero quedémonos con esto. En México se mueren también más personas de enfermedades del corazón. Pero a nivel mundial tampoco estamos exentos de estas enfermedades y de esta desgraciada gráfica, porque también a nivel mundial alrededor de 17,6 millones de personas son parte año con año de esta gráfica y también dobla la cantidad de pacientes y de víctimas que algunos tipos de cáncer. Importantísimo, ahora sí. ¿Qué es el soporte vital básico? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Identificación de un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es el paro cardíaco y cómo lo podemos identificar? La adecuada activación del sistema de emergencias, cómo llamar a 911. ¿Qué debemos decir y cómo debemos de atender al paciente? El RCP de alta calidad que sea fuerte, que sea rápido y que se permita reexpandir. Lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante. Pero hay que identificar un paro cardíaco. ¿Qué es un paro cardíaco? Como tal, yo siempre me gusta poner esta analogía, este ejemplo. Aquí la literatura nos dice que es la pérdida súbita total de la fuerza o el ritmo de los latidos del corazón. Esto hace que la sangre deje de bombear que el corazón deje de bombear sangre a los órganos y por ende no hay flujo. Me gusta a mí simplificarlo. Hagan de cuenta que estamos en una casa donde estamos utilizando todas las luces, todas las lámparas y todos los dispositivos y de la nada se baja el switch.
no hay luz, dejamos de utilizar todo. Para mí esa es la mejor analogía que existe del paro cardíaco. Básicamente es, se para la máquina principal, se para la bomba, no hay sangre, no hay flujo de sangre y si no hay flujo de sangre, los órganos empiezan a sufrir y se apaga todo el sistema. Y el paciente en un paro cardíaco debe de cumplir o tiene que cumplir o cumple esta triada, la pérdida de conciencia, el paciente no se le siente el pulso y el paciente no va a respirar. Si el paciente cumple con esta triada, es un paro cardíaco hasta demostrar lo contrario y debemos de actuar de manera inmediata. Pero con esto también surgen algunas dudas a lo largo de capacitaciones, de cursos y de lo que hemos visto tanto en telenovelas, en películas, en series. Falleció de un infarto. No, pues fue un infarto fulminante o fue un paro cardíaco. Hay que diferenciar qué es un paro cardíaco y qué es un infarto cardíaco. ¿Ok? Vámonos primero con el infarto. El infarto también me gusta como desmenuzarlo un poco. El corazón por fuera tiene unas pequeñas mangueritas que se llaman arterias que llevan sangre rica en oxígeno al mismo corazón. El corazón es un músculo que necesita sangre oxigenada para seguir trabajando de manera adecuada. Un infarto es cuando una de estas mangueritas, una de estas arterias, se tapa, se ocluye. Entonces, ese pedazo de músculo que depende de esta manguerita que está llevando sangre rica en oxígeno, deja de pasar. Entonces, ese pedazo de músculo empieza a sufrir hasta el punto en el que puede morir ese pedacito de músculo del corazón. Si ese pedazo sufre o muere, ¿qué es lo que pasa? El corazón se va a contraer de manera irregular y va a hacer lo que puede con lo que tiene. Claro que sí, un infarto puede ocasionar un paro cardíaco, pero no en todas las ocasiones. Y el paro cardíaco es esto que les comenté, esto es algo eléctrico, algo que se baja el switch y aquí no se ocluye ninguna arteria en su totalidad en alguna de las veces. Lo que pasa es que hay una tormenta eléctrica, una arritmia o algo que hace que se baje el switch y el corazón se detiene. ¿Va? Entonces podemos diferenciar esto. Un infarto es un problema de tuberías y un paro cardíaco es un problema del sistema eléctrico del corazón. Entonces, ¿quiénes opinan ustedes o quiénes creen ustedes que están en riesgo? Muchos dirán, no, pues las personas de la tercera edad, pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares o inclusive algunos niños que estén en situación de riesgo. Déjenme decirle que somos más personas las que estamos en riesgo de las que creemos. Y aquí tenemos algún listado de los principales. Personas con obesidad, personas con antecedentes de tabaquismo o que fuman al día de hoy todavía, personas que viven bajo un estrés patológico, un estrés que no los deja dormir, viven estresados, comen estresados, cenan estresados, duermen estresados. Ese tipo de estrés también nos pone en riesgo de tener un paro cardíaco. Pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, pacientes que ya se hayan infartado, pacientes que tengan problemas congénitos, o sea, problemas del corazón desde su nacimiento, colesterol o triglicéridos elevados, desgraciadamente la herencia, también el factor genético influye y también pacientes que sean sedentarios. Todo esto le va a causar un estrés adicional al corazón y un factor de riesgo para poder tener un paro cardíaco. Y ustedes dirán, bueno, quizá me libré y no tengo ninguna de estas porque yo soy súper atleta, súper deportista, pero inclusive ellos también están en riesgo. Cabe señalar y pongo un pequeño ejemplo, en plena pandemia de 2020, un jugador llamado Eriksen, por caso sumamente conocido, jugador de fútbol, a medio partido, de la nada, cae, paro cardíaco, muerte súbita. Y él era un atleta de alto rendimiento, es porque lo rescataron, tuvo una atención de alta calidad, tuvo un RCP de alta calidad, un desfibrilador a tiempo y se salvó el paciente. Pero él tuvo una muerte súbita, él estuvo clínicamente muerto durante un tiempo. Y era un atleta de alto rendimiento, corría maratones, corría por el campo, tenía un muy buen físico. Sin embargo, también están en riesgo las personas, atletas de alto rendimiento, y esta es la importancia de por qué hay que revisarse, aunque seamos las personas más saludables del mundo, hay que revisarse de manera periódica. Todo el cuerpo, el corazón está implícito en él. Por último, ya para comenzar, recuerden que este es un dato muy importante. Cada 90 segundos muere una persona por paro cardíaco a nivel mundial. En lo que llevamos ya de la plática, imagínense desgraciadamente cuántas personas ya tuvieron un paro cardíaco a nivel mundial. Y el 50% de estas personas que fallecieron por paro cardíaco ni siquiera se sentían mal, no tenían ningún síntoma y no se conocían enfermos.
Solo desgraciadamente pasó y no había quien nos pudiera ayudar o quien diera el RCP de alta calidad que necesitaba el paciente en ese momento. Entonces, me gusta siempre empezar esta capacitación con esta pequeña pregunta. Si en este momento, imagínense que están con la persona que más aman en el mundo, presentara un paro cardíaco, ¿ustedes sabrían qué hacer? ¿Sabrían cómo actuar? Esta pregunta se la repito siempre también al final y es importante saber el por qué. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un preexamen y un postexamen. Así que vamos a comenzar. ¿En qué compete la reanimación cardiopulmonar? Es esta serie de pasos que permite salvar la vida del paciente. Nuestras manos se convierten en el corazón del paciente en este momento y se compete de compresiones torácicas y ventilaciones. Importante, las ventilaciones tienen un pequeño asterisquito. ¿Por qué? Porque si no se tiene el equipo adecuado, no está indicado dar las ventilaciones, a menos que se tenga el equipo adecuado, más que nada por protección del que va a dar el RCP. ¿Va? ¿Cuál es el equipo adecuado? Existen unas que se llaman mascarillas unidireccionales que permiten que nosotros mandemos aire al paciente, pero que nada se regrese hacia nosotros. Y eso nos va a ayudar a poner un método de barrera. Si contamos con él, adelante, se dan ventilaciones. Si no contamos con él, únicamente con las manos podemos salvar la vida de un paciente. Y esta es la famosa cadena de supervivencia de lo que hemos estado hablando durante esta plática. A nosotros nos va a competir únicamente los tres primeros eslabones, pero que también son de los más importantes. La activación del sistema de respuesta a emergencias, el RCP de alta calidad y la desfibrilación temprana. Una vez que ya llega la ambulancia, que llegan los paramédicos, nosotros terminamos nuestro trabajo y empieza el trabajo del servicio de emergencias, de los paramédicos, del hospital y de la unidad de cuidados intensivos. Pero a nosotros nos competen estos tres primeros eslabones y cada uno también se empieza a desmenuzar porque tiene más indicaciones, no nada más es llamar al 911. Entonces, entre la identificación y la activación del sistema de respuesta a emergencias, hay que tener en cuenta esto, que la escena sea segura, que yo como proveedor del RCP me pueda acercar al paciente sin que yo me ponga en riesgo en un derrumbe, en el tráfico, durante la lluvia, en un entorno acuático, que yo me pueda acercar sin que yo pueda ser un segundo paciente en paro cardíaco. Y aquí hay algunos de los ejemplos, no sé, ante un derrame de hidrocarburos, ante una caída donde está un entorno de construcción o en el tráfico, como bien ya lo comentamos. Si no es seguro para mí, yo no me debo de acercar a dar el RCP hasta que sea seguro. De aquí la identificación del paro cardíaco. Recordemos esta triada que les comenté, no responde, no respira y no se siente el pulso. Es esta triada de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia cardíaca, de paro cardíaco, disculpen. Para nosotros identificar que el paciente tiene un paro cardíaco y comenzar con el RCP, únicamente tenemos 10 segundos. Hay un dicho entre el personal de cardiología y que el tiempo es miocardio, el tiempo es corazón. Cada minuto que nosotros no damos RCP de alta calidad baja un 10% la probabilidad de sobrevida del paciente. Entonces imagínense, cada segundo cuenta. Nosotros tenemos 10 segundos para saber que el paciente tiene un paro cardíaco y comenzar con la RCP. El paciente no responde, no respira. Hacemos esta pregunta, señor, señora, ¿está usted bien? Con unas palmaditas moderadas en el hombro. Si el paciente no responde, vemos que no se levanta el tórax, vamos a hacer inmediatamente el RCP. Debemos de descubrir el pecho del paciente, sea hombre, sea mujer, el pecho siempre tiene que estar descubierto para que la compresión sea de alta calidad y no tengamos ningún tipo de interferencia con la ropa. La ropa, por muy delgada que sea, amortigua la compresión y no se hace de alta calidad. Por ende, no es una compresión efectiva. De aquí la activación del sistema de respuesta a emergencias, que es el 911 a nivel nacional y en varios países a nivel mundial ya es el 911. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dos escenarios. Si estamos en un entorno público, lo que vamos a hacer es delegar la llamada al 911 porque yo ya tengo que dar el RCP. Recuerden que son 10 segundos únicamente. ¿Qué es lo que hacemos? Delegamos. Si va pasando alguien más, si estamos en un entorno público y hay alguien ahí observando, señalamos. Tú, de la camisa a cuadros, llama al 911. Di que hay un paciente en paro cardíaco. Necesitamos ayuda. Da nuestra ubicación y me dices qué te comentaron, qué te dicen. Porque es importante que me diga una vez que termine la llamada, porque la persona que nosotros delegamos puede decir, sí, yo llamo, pero nunca lo hizo y se fue. Yo estoy dando RCP y estoy confiado que la ayuda viene en camino.
Sin embargo, si nunca se llamó, la ayuda nunca va a llegar. Así que si después de un cierto tiempo veo que no llega y no me dice qué pasó, agarro a otra persona, delego y vuelvo a llamar a 911. Dado caso de que estemos completamente solos, siempre estamos nosotros con un teléfono a la mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Teléfono 911, altavoz, y nosotros empezamos a dar las indicaciones mientras estamos dando las compresiones. Recuerden qué indicaciones o qué se le dice al 911. Tengo un paciente en paro cardíaco, una víctima, un familiar en paro cardíaco, necesito un desfibrilador y damos la ubicación. Me encuentro en la calle fulanito de tal, número fulanito de tal, colonia fulanito de tal. Y igual el sistema de emergencias, el mismo 911, les va a ir dando indicaciones de cómo dar el RCP también. Ellos están capacitados para dar las instrucciones vía telefónica. Importante, ya que estamos nosotros con el 911, ya que identificamos que es un paro cardíaco, sigue el RCP, la reanimación cardiopulmonar, estas compresiones que van a salvar la vida del paciente. Así que ¿cómo lo vamos a hacer? En el centro del pecho tenemos un huesito que se llama esternón, es un huesito duro. Ustedes los invito a que hagan este pequeño, se palpen el pecho, van a sentir este huesito. Y justo a la mitad de este huesito, ponen a hacer una cruz imaginaria de la mitad del cuerpo y a nivel del pecho, donde se cruzan estas líneas imaginarias, van a poner la palma de su mano. Esta parte del talón de la palma de la mano la van a poner sobre el esternón y con la otra mano van a abrazar la mano dominante. Los brazos tienen que estar 100% estirados, la espalda tiene que estar recta y la compresión la vamos a hacer sobre una superficie plana y dura. No en una cama, no en un colchón, no con almohadas debajo, por lo mismo que les comenté antes con la ropa. Al nosotros hacer una compresión en una superficie blanda o con algo que esté amortiguando la compresión, lo que va a hacer en vez de que se comprima el corazón, se va a comprimir el objeto que está amortiguando la misma compresión. Por eso la superficie tiene que ser plana y dura. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es un RCP de alta calidad? ¿Cómo son las compresiones de alta calidad? Fuerte. ¿Qué tan fuerte como para que se hunda el tórax 5 centímetros o un tercio del tórax? No vamos a estar midiendo si fueron o no los 5 centímetros. ¿Cómo lo podemos explicar mejor? Fuerte como para que se hunda el pecho, pero también permitir que se reexpanda. Recuerden que el corazón es como un globo, ¿va? Cada que ustedes aprietan, se aprietan el globito y saca la sangre hacia el resto del cuerpo. Pero si no permitimos que se reexpanda, el globito no se va a llenar de sangre de nuevo. Entonces, debemos de apretar para que salga la sangre y permitir que se reexpanda para que se llene de sangre. Nosotros tenemos que hacer este ciclo y rápido lo tenemos que hacer. ¿Qué tan rápido? Con una frecuencia de 100 a 120 veces por minuto. Imposible que estemos contando del 1 al 100 o del 1 al 120 cada minuto porque en el momento y en el entorno es un caos. Pero existen herramientas para ayudarnos a dar este RCP y son canciones. Las más conocidas, entre ellas la de Staying Alive de los Bee Gees, la podemos cantar en nuestra cabeza y seguir el ritmo. El ritmo de esta canción es exactamente el mismo ritmo que necesitamos para comprimir 100 a 120 veces por minuto. Les dejo ahí un listado de otras canciones que también son importantes o que podemos cantar en nuestra cabeza para dar el RCP de alta calidad. Y aquí les dejo un pequeño video, dejen, pongo play de un momentito, de cómo vamos a actuar ante un ante un paro cardíaco si estamos, en este caso, solos. Está la víctima, el paciente no responde, no respira, inmediatamente 911, teléfono en altavoz, lo dejamos a un lado, descubrimos pecho del paciente, mano dominante sobre el esternón, la otra mano lo abraza a la dominante y comenzamos con las compresiones. Si se fijan, se alcanza a hundir el pecho del paciente y regresa. Llamamos a 911, comprimimos fuerte y rápido hasta que la ayuda llegue. Y si sabemos en dónde se encuentra un desfibrilador, vamos por el desfibrilador, mandamos por el desfibrilador. ¿Ok? ¿Qué es un DEA? Es este pequeño aparatito o este que tengo aquí a la mano también. Es un desfibrilador externo automático. No sé si recuerda también películas, series, novelas, cuando hay un paciente en paro cardíaco en un hospital que llegan con las balas y dicen todos fuera y dan la descarga. Es exactamente lo mismo, pero esto es de manera portátil. Y este tiene la gran habilidad y el gran apoyo de que nos habla.
nos dan las instrucciones y una vez que llega este aparato, él se convierte en el maestro y en el guía de la atención al paciente en paro cardíaco. Y más o menos se ve así. Son cuatro pasos universales. El primero, encender el dispositivo. Por muy obvio que parezca, por muy intuitivo que sea, también se tiene que encender el dispositivo. El número dos, se tienen que colocar los parches en el pecho descubierto del paciente y los parches tienen un dibujito como lo estamos viendo en la diapositiva, tienen un pequeño dibujito de en dónde se debe de colocar. Y paso número tres, empezamos a seguir las indicaciones del aparato. El paso número cuatro, él ya toma la batuta y nada más seguimos las indicaciones del mismo desfibrilador externo automático. Se fijan más o menos así se vería en un paciente en la vida real, o que este es un dibujo, pero así se ve anatómicamente cómo va colocado el parche. Y tenemos que tener cuidado o tener atención a las siguientes contraindicaciones. Si el paciente tiene vello abundante en el tórax, por lo general los DEAs vienen o con un juego de rastrillos o con un juego adicional de parches. Si tiene un juego de rastrillos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rasurar de manera lo más rápido que podamos en la zona donde va el parche para que el parche pegue bien en la piel y permita que el impulso eléctrico pase de manera adecuada. Si lo dejamos con el vello abundante del pecho, lo que va a hacer es que la descarga no va a ser efectiva, no va a llegar la descarga que necesita el paciente. Entonces, rasuramos. Si no tiene rastrillo, pero tiene un juego extra de parches, el primer juego de parches lo colocamos y damos el jalón como si lo fuéramos a depilar. Y sobre ya el espacio que quedó, ponemos el juego nuevo de parches para que demos la descarga. Si el paciente se encuentra en un entorno acuático, lo que vamos a hacer es retirar rápido al paciente de ahí, secar la superficie lo más rápido que podamos y procedemos a dar la descarga. Si el paciente cuenta con desfibrilador o marcapasos, por lo general se va a sentir una pequeña bolita, un bulto donde tenga implantado el paciente el marcapasos. Dado caso de que lo tenga en el lado derecho, lo que vamos a hacer es poner el parche un poquito más abajo del marcapasos, esto para evitar que se pueda sobrecalentar. Y si el paciente tiene parches transdérmicos como parches de nitroglicerina o parches con analgésico, hay que retirarlos, ¿ok? Para evitar cualquier riesgo de que se pueda sobrecalentar el mismo parche o de que pueda haber alguna quemadura química. Si se fijan, hablé mucho y todo, pero esta es la cadena de supervivencia. Estos son los tres eslabones desmenuzados y vamos a tener un pequeño repaso. Que la escena sea segura, que yo me pueda acercar al paciente. Si me puedo acercar al paciente, ¿cuál es el siguiente paso? La identificación. Si es un paro cardíaco, ¿cómo lo voy a saber? No responde, no respira. Señor, señora, ¿está usted bien? No responde, no respira. Es un paro cardíaco hasta demostrar lo contrario. ¿Qué sigue? Activamos el sistema de respuesta de emergencias 911. Si estoy en un entorno donde hay más gente, en un entorno público, voy a delegar. Tú de la Filipina Azul, llama al 911, di que hay un paciente en paro cardíaco, necesitamos un desfibrilador. Da nuestra ubicación y me dices qué te dijeron, ¿va? Si estoy yo solo, 911 en altavoz, lo pongo al lado del paciente y comienzo con las compresiones. RCP de alta calidad. Compresiones rápidas de 100 a 120 veces por minuto. Pecho descubierto del paciente. Compresiones fuertes, que se comprimen aproximadamente 5 centímetros o un tercio del pecho. Que les digo, que veamos que se hunda el pecho y permitir que se reexpanda, permitir que vuelva a su tamaño normal y volver a comprimir. ¿Va? Una vez que llega el desfibrilador, la desfibrilación rápida, desfibrilación temprana. Si está, llega, ponemos, colocamos, damos la descarga, el DEA les va a hablar. Paso número uno, encender el aparato. Paso número dos, colocar los parches. Paso número tres, dar la descarga cuando nos indique el mismo aparato. Importantísimo lo que les va a decir el aparato una vez que está analizando el ritmo para ver si necesita una descarga o no es no tocar al paciente. La electricidad se va por el camino más fácil. Si yo estoy tocando al paciente al momento de dar la descarga, el impulso eléctrico, aparte de que va a llegar al paciente, va a llegar a mí también. Y pueden haber dos personas en paro cardíaco. Entonces, el mismo aparato se los va a repetir hasta el cansancio. No toque al paciente durante el análisis. Cuando ya dice, ok, sí se tiene que descargar, el aparato les va a decir, se recomienda hacer el choque recargando. Cuando se cargue, va a empezar a parpadear un foquito y les va a decir, presione el botón titilante, la luz parpadeante, dependiendo el fabricante, y va a dar la descarga. Una vez que se da la descarga, inmediatamente debemos de dar otra vez RCP. Haya servido o no haya servido la descarga, durante los primeros 2 minutos debemos de dar el RCP nuevamente. ¿Esto por qué?
Hagan de cuenta que es cuando ustedes tienen su teléfono celular y lo reinician. En cuanto se reinicia, no pueden utilizarlo, no pueden hacer llamadas, meterse a redes sociales. Tienen que esperar un momento en el que carguen los sistemas. El cuerpo humano es lo mismo. Aunque haya sido efectiva la descarga y el corazón se haya reiniciado y esté trabajando por su cuenta, debemos de darle esta ayuda, este apoyo durante el primer minuto, primeros 2 minutos, hasta que ya el paciente vuelva a recobrar la conciencia o vuelva, nosotros sintamos ya un pulso fuerte. Es importantísimo, ¿va? Por eso me gusta terminar con la pregunta que iniciamos al principio. Si alguien presenta un paro cardíaco, ¿usted sabría qué hacer? Esto ya se los dejo ahí de tarea y que se hagan un autoanálisis. Para finalizar, y esto es un pequeño plus que siempre nos gusta impartir en esta clase, vamos a hablar de manera rapidita sobre la maniobra de Heimlich. ¿Y por qué vamos a hablar sobre la maniobra de Heimlich? Porque al final de cuentas, si hay una obstrucción en la vía aérea y si no se atiende de manera inmediata, puede ocasionar un paro cardíaco. Entonces, de aquí estas van relacionadas. Primero, signos de obstrucción, el paciente no puede hablar ni llorar, tiene tos débil o empieza a sollozar y la piel y los labios se le empiezan a poner un poco morados, inclusive azules. Primero, pregunten también si se está ahogando. Esta es la señal universal de la asfixia y pidan permiso para apoyar, preséntense. Casi siempre, si no es que siempre, les van a decir que sí, les van a decir que rápido, que les ayuden. Pero siempre digan, ¿saben qué? Soy Jesús González, tengo capacitación en manual de Hemlich, ¿me permites ayudarte? Le van a decir que sí y continuamos con esto. Y esta es la cadena, esta es la serie de pasos que debemos de hacer para nosotros dar una maniobra de Heimlich y poder sacar el objeto extraño de la vía aérea. Nos tenemos de situar detrás de la víctima rodeándola y alrededor de su cintura y nos vamos a colocar con el puño de la mano dominante y el dedo pulgar que esté de manera expuesta. Vamos a colocar el puño entre el ombligo y donde termina el esternón, entre esos dos lugares, justo a la mitad vamos a poner. Vamos a cubrir la mano, vamos a comprimir fuerte hacia adentro y hacia arriba, como si hiciéramos una J. Y esto se va a ver más o menos así como en la imagen. ¿Va? Ustedes se sitúan detrás del paciente, apretamos hacia adentro y hacia arriba. Esto va a hacer que las presiones internas aumenten y van a buscar un lugar donde salir. ¿Cuál es ese lugar donde salir? La vía aérea. Entonces, al ustedes apretar, van a hacer que el objeto extraño salga expulsado. Lo vamos a hacer hasta que el objeto extraño salga, ¿va? Importante, en niños no debemos de colocarnos como está en la imagen, porque si el niño pierde el conocimiento y se va hacia adelante, nos vamos a ir nosotros junto con él. Entonces nos debemos de situar de la manera que está la señora de la playera, de la camisa morada. Nos hincamos con una pierna deteniendo al pequeñín y vamos a dar la compresión hacia arriba. En dado caso de que pierda el conocimiento, únicamente lo acostamos. También en personas donde no podamos cerrar completamente el puño o en personas embarazadas, lo que vamos a hacer es recargarlo sobre una pared, sobre un pilar, sobre una superficie dura, ponernos de frente y comprimir ahora de frente, adentro y hacia arriba, hasta que salga el objeto extraño. ¿Por qué? Porque si pierde el conocimiento debemos de hacer este otro algoritmo. Si el paciente deja de responder, inmediatamente llamamos al 911, ponemos a la víctima en el suelo. Vamos a dar el RCP de alta calidad y vamos a dar 30 compresiones, 2 ventilaciones, vamos a buscar en la vía aérea durante 5 ciclos. RCP solo con las manos hasta que veamos que sale el objeto extraño. Y vamos a ver, vamos a buscar el objeto extraño. Más adelante vamos a ver algo muy importante que es no hay que realizar barridos digitales a ciegas. Les voy a explicar qué es. Y por último, el Heimlich para lactantes, también si tiene una pequeña obstrucción, lo vamos a hacer con estos dos dedos en el pecho del paciente y lo vamos a hacer de esta manera, ¿va? Solamente si vemos el objeto extraño lo vamos a sacar, si no, no lo retiramos. Vamos a colocar el bebé boca abajo, 5 golpes fuertes en la espalda con el talón de la mano, lo regresamos boca arriba, vamos a dar 5 compresiones con 2 dedos hacia abajo y lo vamos a estar regresando hasta que el objeto extraño salga. Importantísimo, esto era lo que les decía, no hay que realizar barridos digitales a ciegas. Si nosotros no vemos el objeto extraño y metemos el dedo, y estaba a punto de salir el objeto extraño, ¿qué va a pasar? Vamos a introducir más el objeto extraño y en vez de ayudar, vamos a perjudicar. También el paciente puede morder involuntariamente y una mordida humana, créeme que tiene la capacidad suficiente como para arrancar un dedo. Así que únicamente si vemos el objeto extraño al momento de abrir la boca,
hay que retirarlo. Si no lo vemos, no hay que hacer. Entonces, esto fue la maniobra de Hamish, al final de cuentas. De mi parte sería todo el día de hoy. Les agradezco su participación en los comentarios. Les agradezco que hayan visto este video y recuerden que estamos a sus órdenes y estamos siempre al pendiente de sus dudas en la caja de comentarios también. Que tengan un excelente día y de parte de Salvando Latidos y de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca, les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Excelente día.